A su espacio con sentido crítico, iniciando la semana. Hoy estamos al lunes 13 de abril del año corriente y estaremos hablando el día de hoy de la Fuerza Armada, de su nuevo rol, de cómo ellos están tomando estos cambios o si al menos se han dado cuenta de que hay cambios y en la nueva Venezuela ellos no tienen el papel preponderante que tenían antes. Antes de empezar, como siempre, saludar a todas las personas que me acompañan, que están allí día a día, cada vez que voy publicando contenido, comentando, criticando y ayudando a mejorar este canal. Y es por eso que es muy importante recordar que le den like, que se suscriban, porque esa es la manera de apoyar estas ventanas de información y apoyarnos a nosotros, a los creadores de contenido, en este caso a mí. Y también nos pueden apoyar, en mi caso, me pueden apoyar suscribiéndose al sistema Premium, donde por $1.99 estarán ayudándome a ganar más tiempo y poder crear más y mejor contenido. Un saludo para mi estimadísima Norma Tobar, mi moderadora del chat, que está allí como siempre activa. Y en el fondo estamos escuchando a Ana Sofía, a mi hija, llorando por algo. Pero bueno, son las cosas del en vivo. Vayamos de una vez entonces a lo que es el contenido del día de hoy e iniciar la semana hilvanando, analizando un poco de todo, de cómo va todo esto. Salió un artículo en El País hace ya un par de semanas o hace 10 días donde habla de los primeros 3 meses de Delcy Rodríguez llevando lo que es la presidencia de Venezuela. Y bueno, la hemos definido de muchas maneras. La presirvienta la definió por ahí muy bien Daniel Lara, la Terian, la cipaya, la malinche. Y hay, bueno, millones de connotaciones. La mascota, la perra del régimen, también una perra del régimen, pero perra y mascota también de los Estados Unidos. Cachorra, como decía Hugo Chávez, le decía a todos los que lo adversaban, que también hacía mucho énfasis en Álvaro Uribe, cuando le decía cachorro. Y bueno, miren en lo que quedó toda su revolución. Pero bueno, hablaremos, enfoquémonos en lo que es la Fuerza Armada y lo que está ocurriendo en la Fuerza Armada. Yo lo veo con mucha atención y lo estoy siguiendo prácticamente día a día, porque no es poca cosa el tema que allí está desenvolviéndose, y también nos deja mucho que pensar o nos deja mucho que analizar, si usted quiere, hasta lo que es la filosofía y lo que es la humanidad. Porque nosotros podemos decir, bueno, los militares se adaptaron a bombazo con una velocidad lumínica a que su papel ahora era guardar silencio, mantenerse en sus cuarteles y, bueno, demostrar que toda esta doctrina que se armó durante más de un cuarto de siglo no servía para absolutamente nada y que tienen que utilizarlas como supositorios. Entonces uno puede suponer, bueno, es porque el militar venezolano es un marginal, es porque es una persona sin ningún tipo de valores, que lo son, pero ya ha ocurrido en otras naciones, tipo Alemania, que fue en su momento un ejército regular, academizado, un ejército profesional, y ellos también tuvieron que a bombazos cambiar una doctrina que ellos en menos de 10 años la tomaron como un dogma. Y entonces, claro, ahí fue más interesante me gustaría, si la historia fuera medianamente justa, nosotros deberíamos tener juicios como los de Nuremberg, donde además de las bombas que le lanzaron a Alemania para que se rindiera, también, y que llevaron al suicidio a Hitler y bueno, todo esto que ya nosotros conocemos y detallado muy bien en una larga película que se llama The Fall, La Caída, que está estupenda esa película, la recomiendo altamente. Pero bueno, además de las acciones militares de fuego contundente de choque, también hubo unas consecuencias
jurídicas o unas consecuencias legales para todo lo que fue el sistema y el aparataje militar, donde la mayoría se demuestra. No he visto la película Nuremberg, me la han recomendado muchísimo porque va de un psicólogo analizando altos jerarcas nazis. La mayoría de esos jerarcas nazis, y se puede ver en varios libros y documentales, eran padres de familia, eran personas que antes de que llegara el nazismo eran de buen corazón, de valores, católicos, fervientes, religiosos, practicantes de las buenas costumbres y de las virtudes, y sencillamente en los juicios como que despertaron de un sueño y dijeron, coño, yo solo estaba cumpliendo órdenes. Y entonces en la cumplidera de órdenes se convirtieron en unos monstruos que llevaron al mundo y a una guerra mundial, qué sé yo, 56 millones de muertes en total aproximadamente. Entonces ya no vemos que no es nada más por lo marginal, por lo acomoditicio que puede ser el militar venezolano, sino que también, bueno, nos ha demostrado tristemente, y eso tiene que quedar para lección de todos, porque, ok, dice Norma, me quedé en los juicios de Nuremberg. Ok, perfecto. Pasó entonces el video, genial. Ok, volvamos a esto. Miren, les había comentado antes de colocarles el video de que yo me dediqué el día de hoy a buscar todos estos planes y todas estas estupideces sobre las cuales se basaron los proyectos de reforma y los proyectos de reconstrucción y toda la pendejada de Venezuela, y que no solo se le metieron a los venezolanos, sino que fueron basados principalmente en la colaboración de la Fuerza Armada. Todos estos planes, plan de la patria, plan de las 7T, árbol de las tres raíces, proyecto Simón Bolívar, el plan Zamora, el plan Sucre, esto es una tontería. Estos son detallitos que conseguí porque planes y proyectos de nombres que usted, bueno, ni se imagina, durante 25 años anualmente fueron sacando pendejada tras pendejada basada principalmente en la Fuerza Armada, en todo esto de la unión cívico-militar y toda la estupidez. Entonces, ahora en una Fuerza Armada que está siendo reformada, que está siendo desestructurada, el Estado militarista ha sido desestructurado por Delcy Rodríguez, y a cada momento ese Estado se está haciendo más pequeño para la Fuerza Armada. Y a mí me encanta eso, porque ahora hay una crisis de identidad en la Fuerza Armada. Hay una crisis de identidad porque ellos durante 25 años no es poca cosa. Dicen los psicólogos y las personas expertas en conducta humana que para usted crear un hábito se necesita algo así entre 20 o 30 días del ejercicio de ese hábito, de eso que usted quiere incluir en su conducta o en su rutina, para que se convierta en hábito, para que sea recurrente. Ahora imagínense ustedes una Fuerza Armada de un cuarto de siglo donde se le dijo que lo malo era bueno y que todo lo que era la cultura de la jaladera de bola y de servirse, de servir y de arrastrarse ante todo lo que son juramentos que ni siquiera entendían, bueno, ¿cómo no habrá calado en la psiquis de todas esas personas? Personas además porque quedó una Fuerza Armada repleta solamente de resentidos y acomplejados y un minúsculo grupo, pero minúsculo, que fueron diciendo, como en la Fuerza Aérea, bueno, es que a mí me gusta ser piloto militar, entonces yo me voy a mantener aquí, me voy a hacer el pendejo, no importa que torturen, no importa que maten, porque yo sigo cumpliendo mi sueño infantil de ser piloto. Así hay muchos. Y eso es tremendamente mezquino y tienen las mismas responsabilidades que puede tener Gran Cuartiaga en el DGCIN, que por ahí me encantó ver cómo en un estadio gritaban en coro Granco hijo de puta. Esas son buenas señales. Me gustan esas señales. Pero volviendo al tema de la Fuerza Armada, entonces en este desmontaje
de este mamotreto, de este elefante militar, los militares ahora no saben qué está pasando. Hay muchos que no lo entienden. Y entonces ha sido demasiado difícil metabolizar, ha sido demasiado difícil explicar, y ellos prefirieron irse por el silencio y seguir la corriente. Por allí yo escucho que hay algunas corrientes de oficiales superiores, de oficiales generales, sobre todo en el ejército, que están en desacuerdo con las decisiones de Delcy. Pero esos militares no van a hacer absolutamente nada, porque ellos tienen 25 años de un hábito de ser unos incompetentes y de hacer todo absolutamente dentro de los principios que establece el socialismo, que es la jaladera de bola. Entonces, ahí no va a pasar, para beneficio de los Rodríguez y para beneficio de las cúpulas del chavismo, no va a pasar nada. Porque con los militares en Venezuela, con la población también, pasó algo muy parecido a un famoso experimento que se los voy a colocar acá, de unos monitos. Hay gente que dice que ese experimento nunca se realizó y hay otros que afirman que el experimento vaya que se realizó. Les voy a poner el video de este experimento y luego se lo explico cómo lo homologo yo a la Fuerza Armada. Espero no quedarme sin audio luego de colocar el video. Ahí se los pongo. Un grupo de científicos puso a 5 monos en una jaula. En el centro pusieron una escalera y encima de ella unos plátanos. Cuando un mono subía la escalera para sacar los plátanos, los científicos les tiraban agua a los que estaban en el suelo. Después de un rato, cuando un mono iba a subir la escalera, los otros lo agarraban a combos. Después de otro rato, ya ningún mono subía la escalera, a pesar de la tentación de los plátanos. Entonces los científicos cambiaron a un mono, y lo primero que hizo fue subir la escalera, siendo botado rápidamente y agarrado a combos. Después de más golpes, el azul ya no subió más la escalera. Cambiaron a un segundo mono y ocurrió lo mismo, incluyendo el primero que participó en la pelea entusiasmado. Cambiaron a un tercero, un cuarto, y finalmente al último también lo cambiaron. Entonces los científicos se quedaron con un grupo de 5 monos, y aunque nunca tuvieron un baño helado, nunca dejaron de pegarle al que intentaba subir por los plátanos. Si fuera posible preguntarle a alguno de ellos por qué le pegaban al intentar subir la escalera, de seguro la respuesta sería: no sé, las cosas por acá siempre han sido así. No puedes perder la oportunidad de pasar. Las cosas siempre han sido así. En la Fuerza Armada, estoy viendo que tengo audio, muy bien. En la Fuerza Armada ya lo del experimento de los monos se hizo, y de hecho en los estados totalitarios, en los estados megalómanos, eso se hace. Se crea un dogma. Hay dogmas que la gente ni siquiera sabe por qué se siguen, pero se siguen respetando. Y en el caso de la autoridad política, el militar entendió, viendo a los coñazos, cómo torturaban, perseguían, cómo encarcelaban al militar, que se le ocurría retar o decirle sencillamente al poder político: esto está mal. Entonces ya el militar quedó adoctrinado, el militar venezolano. Los nuevos, quizás las nuevas generaciones que vayan entrando a la Fuerza Armada, no sepan por qué esta cuerda de mangas miadas son incapaces de presentarse ante la autoridad política y decir: esto está mal. Sencillamente, cuando el sargento, cuando el teniente, el subteniente recién graduado quiera decir algo y decir esto está mal, algún capitán, algún teniente, algún general le va a dar un codazo por la costilla y le va a decir: teniente, usted está arrestado, o teniente, váyase para el DGCIN, o alguno que sea un poco más paternalista le diga: chamo,
Aquí no, tú no puedes objetar lo que es la autoridad política. No se te ocurra hacerlo. Y eso fue lo que pasó con la Fuerza Armada. Por eso, a diferencia de lo que piensan algunos analistas de estos de Taguara que salen del tema militar, no, es que hay grupos de militares que están en contra de Delcy. No, porque su doctrina, el hábito que se creó con la revolución, no da para eso. Y ellos están pasando ahora por un luto tremendo, ya que todas estas estupideces del plan Zamora, el plan Sucre, el plan de las 7T, el árbol de las 3 raíces, esta imagen le debe encantar a Norma, le debe encantar a Nayib, a Tamaris y a algunos otros que estén por allí conectados, y a Adriana, veo que también seguramente les va a encantar esta imagen de acá del árbol de las 3 raíces. Con todos estos planes, como yo siempre digo, lo único que les toca y lo único que les quedó es hacer supositorios triple XL. Eso es lo que le quedó a la Fuerza Armada. Pero bueno, volviendo al tema de Delcy, en lo que lleva, en los 3 meses que lleva ejerciendo dirigiendo al país, ha ido tomando reformas que eran necesarias. Voy a aclarar acá, me gusta aclarar, a veces no es necesario, pero voy a aclarar. Puse un ejemplo en estos días, que si alguien llega y dice, yo dije que era Mussolini, pero vamos a imaginar que Hitler decía en un universo paralelo que tomar Mistolín es malo, porque lo haya dicho Hitler o porque lo haya dicho Mussolini, yo no puedo decir no, eso está mal porque lo dijeron ellos. Tomar Mistolín está bien. Aclaro esto porque Delcy Rodríguez es una delincuente que, si existiera la horca y la pena de muerte junto con todos los jerarcas del chavismo, deberían ser sometidos a la horca, a la cámara de gas o a una silla eléctrica. Esa es la verdad. Pero está haciendo un desmontaje de un estado militar podrido y se ha ido logrando esta nueva realidad donde ya el militar no va a tener participación. Y eso es positivo para un próximo gobierno. Tiene que ser positivo para un próximo gobierno. Así como muchas veces, así como se rompió con las estupideces y que al final, como siempre, la retórica del comunismo y la propaganda ha sido brutal. Y eso es increíble. Y siempre ante los comunistas, de verdad que se les tiene que analizar de cómo llevan todo lo que es la hegemonía comunicacional. Bueno, lo que pasó con la gasolina en Venezuela. Aumentar la gasolina en Venezuela era un sacrilegio. Eso era un tema, bueno, de un tipo de censura religiosa en Venezuela. Y con las crisis que ocurrieron, el chavismo lo fue haciendo. Y en su momento, cuando ya se liberó lo que era el precio de la gasolina, yo dije, está bien que lo hayan hecho, porque en algún momento, cuando llegue un gobierno responsable, ya se tendrá un país consciente de que la gasolina cuesta lo que tiene que costar. Punto. Bueno, lo mismo pasa con este estado militar que se ha ido desmontando, donde repito que la Fuerza Armada tiene que entender que todas estas pendejadas de los planes, donde ellos eran responsables de la comida, eran responsables de llevar agua a los cerros, eran responsables de un saco de papa, eran responsables de absolutamente todo. Eso no funciona así, esa no es la función de una Fuerza Armada. Entonces yo espero que este desmontaje armado continúe para que en algún momento, cuando llegue un gobierno lógico, un gobierno racional, no la otra parranda de impresentables que está en la acera del frente, que se presentan como oposición y no lo son, pero en algún momento que llegue un gobierno responsable pueda darle continuidad a este desmontaje. Por ahí, viendo números, aproximadamente la Fuerza Armada actual está cerca de 200.000 efectivos. No estamos sumando allí a las milicias. 200.000 efectivos. La Fuerza Armada de 1990 eran 52.000 efectivos. Y era una Fuerza Armada altamente capacitada, era una Fuerza Armada funcional, como siempre, con sus problemas, como puede haber en cualquier institución, pero que no es comparable a la taguara, a la parranda de cuatreros que tenemos actualmente.
Entonces sería interesantísimo que se empiecen a presentar proyectos. El general Ascanio, que supuestamente, bueno, eso es una luminaria que está asesorando a María Corina Machado, que por ahí tiene unos trompos enrollados con un teniente coronel de apellido Arocha, unas empresas en Panamá y tal. No me voy a adentrar para allá porque ese no es el tema de hoy. Pero sería interesante de este general, que para mí es un lengua mocha. Y bueno, y es que tiene que ser también un tipo muy del perfil del chavista para estar sentándosele en las piernas al político mientras le dan nalgaditas. Ese es el general Ascanio Tobar, que es el asesor, bueno, plenipotenciario de la señora Machado. Mire, general, espero que vea este programa porque yo sé que usted ha visto mis programas cuando, y más, lo tuteo, cuando has visto mis programas, pedazo de irresponsable. Deberían estar planteando, diciendo que cuando llegue, si es que llega María Corina a la presidencia, o mejor aún, cuando llegue alguien responsable a la presidencia de Venezuela, la Fuerza Armada tiene que reducirse en 100.000 efectivos. Y ya hay proyectos desarrollados por muchos militares retirados de ese perfil que no le gusta escuchar a la oposición, proyectos basándose sobre cómo tiene que ponerse en cintura la Fuerza Armada. Y dato interesante, ustedes lo pueden hacer a su manera. De hecho, estoy convencido que habrá personas que lo harán mucho mejor que yo porque tienen más conocimiento que yo en esto, estoy seguro. Yo lo hice de una manera empírica. El costo de un militar al Estado mensual, yo lo hice muy sencillo: sueldo, alimentación y logística. Yo no me puse a hablar de seguridad social, no me puse a hablar de todo lo que conlleva la cadena logística profunda de lo que la formación académica, el equipamiento militar, la gasolina que gastan esos efectivos, sea en tanques, sea en vehículos normales, sea en aviones, sea en barcos. Yo hice un cálculo muy conservador y me dio cerca de $800 el coste o el costo de un militar al Estado mensual. Si alguna persona profesional, lo invito y que me lo deje en comentarios, puede sacar un cálculo más aproximado, estoy seguro que puede duplicar y triplicar esto que yo estoy calculando. Pero bueno, vamos a redondearlo en 1.000 para que los números sean bonitos y redonditos. Haciendo una reducción de 100.000 funcionarios militares para que la Fuerza Armada vuelva a ser funcional, porque ya no se necesita, y vuelvo a poner acá todas estas estupideces, ya no se necesita un poco de militares desnutridos, de sargentos, de soldados que ni siquiera saben pronunciar las consonantes de manera correcta. Y tampoco es culpa de ellos, aunque cada quien tiene responsabilidad en su formación, porque prácticamente los sacaron de un monte o los sacaron de un rancho y por necesidad de cubrir todas las estupideces y locuras de un Estado comunista y megalómano como lo fue el de Chávez y como lo es de Maduro, tuvieron que llenar las calles de militares. Entonces, para cubrir todas las estupideces o parte de las estupideces establecidas en estos planes. Pero ahora imagínense ustedes que se vuelva a una Fuerza Armada funcional de 50.000 funcionarios. Por ahí la que más tenía en el 90 era el Ejército, que tenía 23.000, la aviación tenía como 7.000, la Armada como unos 10.000. Por ahí iban, yo sé que en total eran 52.000 militares, desde tropa, desde el recluta hasta el general de división en ese momento. Bueno, si reducimos eso, matemáticas sencillas, el Estado se estaría ahorrando aproximadamente $100 millones mensuales, que al año, matemática chicharronera de carpintería, nos da $1.200 millones ahorrados. Ahora imagínense ustedes si eso se le hace también a los ministerios y a todo el Estado administrativo, que es un elefante que algunas personas hablan de 2 millones de empleados públicos. Imagínense si eso se hace. Todo el chorro de dinero que un gobierno responsable puede aprovechar y redireccionar principalmente para educación, para colegios. Es más,
los colegios, porque esto ya ha sucedido en otros países, de esta cantidad interminable de colegios públicos que hay, hechos nada, convertidos también en unas taguaras donde los muchachos van 2 días a ver clases, se le puede decir a los profesores: quédense ustedes con el colegio, es decir, privatícenlo y administrenlo. Y las experiencias que ha habido en la historia con esto no es inventado porque a mí se me ocurrió en este momento, han sido tremendamente exitosas. Pero para eso no se puede llegar de tronando los dedos y de un momento a otro. Para eso mucho se tiene que hacer y es mucha la arenga que se tiene que lograr. Ahora imagínense ustedes lo rebosante que deberían estar las arcas del Estado, que puede dirigir ese dinero para otras cosas, si se logra hacer esta reducción. Pero de eso nadie habla. Eso lo está haciendo de alguna manera la presidenta, la Terian, la cipaya, la Malinche, la perra de los Estados Unidos, que viene siendo Delcy Rodríguez, en la reducción de una Fuerza Armada que, por más que se revuelquen, por más que se molesten, ya ellos son como el experimento de los monitos. Ninguno de ellos a ver, se los pongo acá en silencio. Ninguno de ellos de la Fuerza Armada va a atreverse a objetar el poder establecido. Y esas son cosas que se tienen que aprovechar. Y ese es el discurso que deberían estar aprovechando las figuras políticas. Aunque yo no quiero que aprovechen ningún discurso, porque hasta hoy, 13 de abril del año en curso, no hay un político en Venezuela que sirva para algo. Y entonces sí me gustaría que cuando venga en algún momento, porque va a llegar gente responsable y políticos o personas que quieran hacer ejercicio de la política que nada tengan que ver con la escuela, con el sistema político venezolano, se aprovechen de estas realidades y terminen de meter en cintura a una Fuerza Armada deformada. Porque si no pasa eso, y si no se invierte, como digo yo, en educación, pasan algunas cosas que yo voy a mostrar acá. Pero primero les voy a colocar un video acá de un capitán que sale acá, porque para esto quedó la Fuerza Armada. Y es tremendamente vergonzoso. Y ellos lo saben. Ellos saben, mira, nosotros ahora lo que nos queda es medio mantener un parapeto que sabemos que no tiene función, que no tenemos misión, que no tenemos visión y que tampoco tenemos razón de ser. Para esto que les pongo acá quedó la Fuerza Armada. De nuestro comandante, teniente coronel Soledad Antonio Fernández Mayor, hoy domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, estamos haciendo entrega de un presente a las mujeres orgánicas de la inseguridad. Agradezco ese detalle de esta insignia unidad de artillería de campaña. Lo que da es vergüenza esto. Estos videos abundan en las redes sociales, donando una pinturita de labios, donando, por ahí vi en la Fuerza Aérea con este comandante general, dando bolsitas de legumbres y la caja de ahorro de la Fuerza Armada y tal. Entonces la gente el militar uniformadito ahí, todo humildito, todo marginalito, con una bolsita con zanahorias y con cebolla. Eso es lo que queda, eso es lo que quedó de una Fuerza Armada y eso debe reconstruirse, pero va a llevar muchísimo tiempo reconstruirlo. Por acá tenía unas cosas de lo que es, ya lo he desarrollado en el programa, pero es importantísimo recordarlo y volverlo a decir. Lo que, de acuerdo a la ley orgánica de la Fuerza Armada, que es una ley orgánica que no puede estar vigente ni es legal porque fue reformada bajo una constitución írrita que es la del 99, bajo un delincuente como Hugo Chávez y bajo una presidencia ilegítima como la de Nicolás Maduro. Toda esa letra que está en todos esos planes de la patria y en la ley orgánica de la Fuerza Armada es letra muerta. Pero salvando lo que es la misión escrita también en la ley orgánica antigua de la Fuerza Armada, yo voy a sacar algunos conceptos como es la misión. La misión fundamental de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es garantizar la independencia. A ver, estaba chequeando que tuviera audio.
es chequear la independencia, soberanía e integridad territorial de Venezuela mediante la defensa militar, el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional. Su enfoque integra la defensa integral cívico-militar. Todo esto es paja que nunca se cumplió, y cuando usted va a ver todos los preceptos dentro de la ley orgánica de la Fuerza Armada que hay allí, nunca cumplieron con su función, pero tampoco cumplieron con la función de lo que son los estados totalitarios o los estados socialistas, los comunismos, porque dentro de los principios, sobre todo del aparato de inteligencia o del aparato armado, de lo que son estos grandes estados totalitarios represivos, el primer precepto es mantener la revolución a costa de cualquier enemigo. Por cierto, importante, en uno de estos planes, se los pongo por aquí, creo que es el plan Sucre, o no, el plan Zamora. En el plan Zamora está establecido que cualquier partido político de oposición es el enemigo y se tiene que atacar de cualquier manera. Yo por ahí tenía, a ver si consigo la imagen y se las coloco, porque eso está vigente. De hecho, en el plan Zamora, hecho al dedillo para una fuerza armada totalmente disfuncional, llena de malandros y de delincuentes, se dice, de acuerdo al plan, que ellos tienen la disposición de varias herramientas para atacar a cualquier partido político de oposición, porque se entienden como la ultraderecha. Cosa importante, en Venezuela nunca ha habido derecha política y mucho menos ha habido ultraderecha. Imagínense ustedes, nosotros en nuestra historia hemos estado tan huérfanos de otra perspectiva realista o de una perspectiva realista de política, que se entiende que lo que está haciendo María Corina Machado es una política de derecha. Échenle ustedes lápiz a eso. A ver si... Ajá, aquí lo tengo. Miren. Esto es una presentación hecha por un general de la Guardia Nacional malandrazo de apellido Ferrer Sandrea, que de paso no sé a quién habrá puesto a hacer la presentación, que estaba en internet, y esa presentación tiene errores ortográficos. Bueno, que juega garrote. Filosofía del plan Zamora, que aún está vigente el plan Zamora en esta Fuerza Armada repleta de mangasmeadas y de incapaces. Filosofía, derrotar a la oposición con estrategias de guerra. Échenle ustedes a esto cabeza, que esto está vigente. Porque es el enemigo interno. Objetivo específico, acabar con el grupo del paramilitarismo de la ultraderecha. La manera de lograr lo anterior, acá está la mala redacción, es entrenar para entrar en un estado de conmoción interior, según su comandante. Bueno, muy mala redacción, muy propio de los militares actuales. Esto es la presentación de un general de la Guardia Nacional. Bueno, todas estas estupideces están todavía activas. Lo que es el plan Sucre. Por aquí yo había colocado el objetivo específico del plan Sucre. Y estos son 3 pendejadas que yo conseguí. Hay millares de planes. Objetivo estratégico del plan Sucre: construir la nueva doctrina militar bolivariana para librar con éxito una guerra popular prolongada ante una hipótesis de guerra por parte del imperio con la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, oficiales y militares de la Fuerza Armada, su guerra prolongada duró 22 minutos. Parranda de delincuentes. 22 minutos duró la extracción de Nicolás Maduro. Todo esto de 25 años, la doctrina de 25 años, el plan Sucre, el plan Zamora, las 7T, las 4P, el árbol de las 3 raíces, el proyecto, eso duró 22 minutos para que se lo metieran en sus cavidades de origen rugoso. Pero todo eso está todavía vigente y todo esto hay que desmontarlo. Hago otro llamado al estratega, al George S. Patton, al general Bradley de la señora María Corina Machado, que viene siendo el general Ascanio Tobar, que bueno, ya que ustedes son una caja de machetes, hablen de estas cosas, porque de estas cosas es las que tienen que estar hablando.
Miren, le voy a colocar acá otra vez lo del trotecito este de los gorditos, pero se los voy a poner sin audio para que ustedes vean lo que es la realidad de la Fuerza Armada. Aquí yo me adapto a lo que sea. Si es de lado, es de lado. Si es volteado, es volteado. Si es de espalda, es de espalda. Como sea, yo me adapto. Los militares venezolanos quedaron desnudos ante las realidades. Y esto es una vergüenza histórica que van a tener que ir arrastrando y va a tardar muchísimo poder salvar eso. Va a tardar décadas. Ajá, unidos para triunfar. Esto era lo que quería colocarles yo. Unidos para triunfar. Se acabó el leales siempre, traidores nunca. Se acabó el comandante eterno. Se acabó toda esa pendejada. Yo eso lo aplaudo tremendamente. Ajá, voy a estar aquí pendiente un poco de los mensajes que con tanta información no he podido. Aquí dice Norma Tobar, los 5 monos son Alup, Capriloca, Locoldo, Juana Guaidó y la incoherente. Bueno, muchas cosas allí. Félix García, compañero de armas, escuela de formación las de antes, hablar de política era arresto severo y si se mencionaba a la izquierda, peor. Mi papá me cuenta que en su generación, en mediados de los 70, no era permitido escuchar música de Ali Primera. Aunque la penetración de la izquierda en la Fuerza Armada viene desde hace bastante tiempo. Bueno, muchísimos programas por acá. Dice Eucaris Terrazzi, problemas con audio, distorsión y muteo. Sí, pero lo del muteo, bueno, en este momento no fue impericia, fue que el video me desconfiguró acá lo del audio. Ok, bueno, pasemos a otras cositas que tengo por acá. A ver, salgo por acá, quito esto de Norma. Yo coloqué este video y se los quiero colocar de nuevo porque vamos a hablar de lo que son los dogmas. Así como hay dogmas en esta Fuerza Armada de 25 años, donde ellos sencillamente por costumbre, sin entender y sin saber, ellos van a seguir caminando sobre la inercia de la inutilidad que ellos ahora representan y que se les dijo que no era utilidad, que era utilidad porque ellos eran bastión de la revolución y ahora no son bastión un carajo y ni siquiera son necesarios. Eso se puede entender como dogmas. Podemos entrar aquí en debate sobre eso. Bueno, les voy a colocar este video de José Amalio Graterol, que es bastante corto porque quiero hablar de dogmas sobre esto y lo peligroso del establecimiento de dogmas. A ver, ok. Un poco de forma clandestina. María Corina Machado es la líder fundamental de todo el proceso de liberación de Venezuela. Sin 22 de octubre, sin 28 de julio no hubiese existido un 3 de enero. Entonces María Corina Machado va a Venezuela. En las próximas semanas María Corina Machado y muchos de los que somos exiliados políticos aquí en el exterior vamos a llegar a Venezuela, porque además ese es nuestro país. Machado. Bueno, perfecto. Yo coloco esto por segunda vez en el programa y lo tengo guardado porque estos videos hay que tenerlos ahí reservados en cualquier momento. Porque se está generando un dogma dentro de la adoración religiosa hacia la figura de María Corina Machado. Y eso es tremendamente perjudicial, pero a ellos poco les importa. Poco les importa. Porque están diciendo que sin 27 de octubre, imagínense ustedes, sin elecciones primarias, Trump no hubiese movido los portaaviones. Sin las elecciones del 28 de julio, que fueron un ridículo completo y en las cuales, eso está documentado, se sorprendió el mismo partido 20 Venezuela cuando las máquinas empezaron a dar los resultados correctos. Ellos se sorprendieron porque eso no estaba preparado. Eso ocurrió paralelamente a los hechos, paralelamente a lo que fue desarrollándose en el 28 de octubre, se recibió un apoyo no esperado, el cual llevó a que las máquinas dieran las papeletas correctas. No es la historia que ellos cuentan, pero de acuerdo a toda la oposición venezolana, todas las figuras venezolanas y muchos venezolanos que lamentablemente están creyendo en un dogma sin echarle neurona, ni sin echarle la mitad de una neurona a ese planteamiento, están haciendo creer
que Donald Trump movió el 15% de su poderío naval a las costas del Caribe por el 27 de octubre y por el 28 de julio. Hay que echarle un zambódromo de bola a eso. Pero miren, es tremendo. Entonces, ya que muchos me están escribiendo, muchos no, una docena quizás, el fin de semana, porque yo objeto esto argumentado, yo abro un concurso acá en Consentido Crítico. Norma, por favor, haz ahí la publicidad al concurso que llega hoy. Lo voy a hacer de acuerdo a mi capacidad económica. Yo coloco $100. No es mucho, me perdonan, pero mi bolsillo es corto. $100 a cualquier persona que quiera argumentar que Donald Trump movió el 15% de su poderío naval a las costas del Caribe por el 27 de octubre y por defender las elecciones del 28 de julio. Debe ser muy sencillo. Claro, ningún político, José Amalio Graterol, no va a acceder a eso porque ellos no se mueven por $100. No. Pero muchas de las personas que a ultranza están creyendo esto, vaya que $100 les puede venir bien. Y lo podemos hacer reglamentadito. Miren, podemos establecer hasta un jurado imparcial. Se pueden establecer diferentes cosas para hacer un debate interesante y debe ser muy fácil, muy sencillo, sustentar que Donald Trump dijo: yo voy a ayudar a la señora Machado por las elecciones y yo voy a mover el 15% de mi poderío naval para defender las elecciones del 28 de julio, que Marco Rubio, lanzo spoiler ahí para los que no lo saben, dijo claramente en una entrevista que además de que no fueron necesarias, eran ilegítimas porque fueron a elecciones con un poder ilegítimo y con poderes ilegítimos. Pero bueno, ahí está eso, por favor, para el que lo quiera, ya que hay personas que dicen, bueno, que tú, qué tal, y se ponen un poco vulgares y peyorativos conmigo, que a mí eso realmente me resbala. Pero bueno, debe ser muy fácil sustentarlo y debe ser quitarle, como dicen en Estados Unidos, la golosina a un niño. Easy peasy, pan comido. Yo pongo mis $100 en la mesa y cualquier persona que tenga argumentado que ese movimiento de Donald Trump fue por orden de María Corina Machado o para proteger el resultado electoral y las elecciones, sobre todo las elecciones primarias de la oposición, no voy a entrar en detalle, sobre todo para eso, bueno, lo discutimos acá. No hay problema. Me gustaría que fuera más dinero. Si mi bolsillo diera para 1,000, para 10,000, yo los colocara sin ningún tipo de problema. Ok, vamos con el tema de los dogmas. Miren, muchos mensajes por acá. Me encantaría poder leerlo así. Dice Félix García, el asesor de la Fuerza Armada debería ser Carratú. Bueno, debería ser, así como él, muchos otros almirantes y generales deberían ser los asesores y las personas que deberían llevar una reconstrucción en la Fuerza Armada, pero son muy incómodos porque dicen verdades y no la oposición. O en la escuela política venezolana, ellos no están acostumbrados a gobernar o a tener partners o compañeros que digan la verdad. No, yo lo que necesito es gente como este general Mangas Miadas, hoy insisto, Ascanio Tobar, que se le sienta en las piernas a María Corina Machado y ella, pam, pam, le da nalgaditas y él brinca, que anda por ahí encompinchado con un teniente coronel, también un malandrazo de nombre Arocha. Supuestamente son, bueno, el general Bradley, Omar Bradley y Dwight Eisenhower asesorando. Los invito también a ellos que vengan al programa y hablen, bueno, de la Fuerza Armada, ya que son una caja de machetes. Pero bueno, ese no es el tema. Volvamos al tema de los dogmas. Miren, el tema de los dogmas es bastante peligroso. A mí me gusta mucho este tema. Yo hubo un tiempo que leí de teología. Es un tema delicado. Me disculpan los teólogos avesados. Yo, con el poco entendimiento en el cual me meto dentro de la teología, me llamó mucho la atención el concepto de transubstanciación y de consubstanciación, que los católicos practicantes deben saberlo y entenderlo. Aunque yo a más de uno, y eso que yo no
Yo no, digamos que no vivo con este estudio bíblico tremendo y el análisis de la filosofía religiosa y tal, pero me gusta porque me gusta objetarme las cosas. Dentro de la Iglesia Católica, yo espero que se queden con la idea, espero no mover fibras acá. Dentro de la Iglesia Católica se tiene entendido que hay un proceso de transubstanciación cada vez que usted va y comulga y se lleva la hostia a la boca. Se entiende, y es sorprendente porque nosotros venimos de una cultura tremendamente católica, pero esto no lo conocen pocas personas. Se entiende que usted literalmente no está llevándose a la boca la simbología de lo que es el cuerpo de Cristo. Usted literalmente está comiendo carne humana y en el caso cuando se bebe vino, usted está bebiendo sangre, porque ese acto literalmente es la transformación, la transubstanciación de la hostia, del pan de papa y el vino en carne humana, en cuerpo de Cristo y en sangre humana. ¿Qué pasa? Vino Martín Lutero y vino otro grupo de reformistas y dijeron, coño, no, yo eso no va conmigo. Yo te puedo creer y te puedo aceptar que eso es el símbolo del cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Es un símbolo y yo lo puedo aceptar como un símbolo, pero yo no te lo acepto con que es literalmente carne humana y que es sangre humana, porque estaría violando también preceptos de la Iglesia Católica. Y eso llevó al desarrollo de la consubstanciación. Me estoy poniendo hoy teológico. Y de ahí vino el rompimiento, Martín Lutero, Calvino y todo esto. Y bueno, hubo la decisión, la división, porque ellos dijeron, entre muchas otras cosas, no me hagas creer esto. Ese es el tema o lo complicado de los dogmas. Entonces, acá se está queriendo establecer un dogma a la trocha y mocha y porque sí. Que el 27 de octubre y el 28 de julio fue lo que empujó. Donald Trump estaba en su silla tranquilo, tomándose un café, y cuando vio eso, él dijo, tengo que mover mi flota. Miren, ya salió por aquí diciendo, gran error, compa, la transubstanciación no es eso. Bueno, eso es lo que yo entendí, pero a lo que voy, ¿qué ocurre con los dogmas? Y acá podemos ponernos a comparar muchas cosas. Es importante que nosotros como ciudadanos vayamos más allá de lo que se nos dice y no caigamos en la repetición. Eso es importantísimo. Augusto Comte, en los estados de lo que es la evolución del pensamiento humano, lo expuso hace más de 120, 130 años. Nosotros cuando niños se nos dice que San Nicolás y que el niño Jesús vienen y nos traen regalos. Voy a hablar aquí bajito, no vaya a ser que mi hijo esté despierto. Y luego cuando uno va cumpliendo más edad, 8 años, 9 años, con la madurez, el neocórtex, la cosa, uno va diciendo, es interesantísimo entrar en estos debates con niños. Porque los niños te dicen, coño, papá, pero ya va, hay algo aquí que no me cuadra con esta historia del ratón Pérez, de San Nicolás, de tal. Entonces, dentro de esa madurez, hay un momento en que ellos dicen, mira, coño, esto no es así de mágico. Bueno, lo mismo pasa en la sociedad. A nosotros políticamente se nos van metiendo ciertos dogmas, y nosotros vamos, y ni siquiera nos preguntamos, vamos para adelante, voy para adelante con eso, y ni siquiera nos detenemos un momento a echar cabeza a decir si es creíble, si es verosímil o no. Bueno, queridos amigos suscriptores y no suscriptores, creyentes y no creyentes en la madre de la patria, esto que están diciendo es tremendamente peligroso. Hacer creer que lo del 27 de octubre, antes era el 28 de julio, pero ahora meten al 27 de octubre, es lo que llevó a la extracción de Nicolás Maduro. Yo he entrevistado acá en el programa al comandante Jesús Romero, que es un oficial de la Armada Norteamericana, experto en inteligencia, que desde hace un tiempo para acá, específicamente del mes de octubre del año 2025, cambió su manera de opinar y de
de ver lo que es el ejercicio de María Corina Machado y él, bueno, es muy adepto a María Corina Machado y él se ha cansado de explicar que nada de esto responde a lo que ocurrió el 28 de julio y que nada de esto responde al movimiento político interno de Venezuela. Pero es más fácil creer otra cosa. Así que no se vayan por lo fácil. A ver, a las personas que están conectadas, a las personas que veo que están ahí en debate con el tema de la transubstanciación y de la consubstanciación, me metí en terreno hoy pantanoso, que es terreno teológico, pero quise colocar ejemplos. Hay que objetar, tenemos que objetar, y la única manera de objetar, amigos, es con el desarrollo del pensamiento crítico. Total, que hoy lo que nos queda es que a la Fuerza Armada, amigos, se le acabó la verbena. Con Delcy o sin Delcy, la Fuerza Armada tiene que ser reducida a lo mínimo, tiene que ser diezmada. Y sorpresa para nosotros, para todos, esto va a resultar más fácil de lo que se pensaba, porque han demostrado que como los monitos del experimento son incapaces a objetar, a levantar la voz ante las cosas que les molesten porque le tienen pánico a la autoridad política, sea quien sea que la lleve. Esa es la pura y la dura realidad. A todos los que se conectaron el día de hoy, muchísimas gracias. Voy a editar el video para los que lo vean en diferido, para quitar la parte en que quedé en silencio, para la parte en que quedé mudo. Me dijo Norma que quedé en lo de Nuremberg. No sé si escucharon, yo estaba aclarando que Delcy Rodríguez y la jerarquía política debería ser sometida al mismo proceso y llevado a la horca, a una silla eléctrica. Pero eso no quita que lo que es el desmontaje del aparato militar no sea necesario y que, bien llevado, una fuerza política en un futuro, que espero que sea próximo y que espero que no sea la fuerza política de oposición que tenemos, va a tener un terreno ya bastante arado en el cual poder establecer los cambios. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, conmigo acá. Recuerden darle like, compartir, que me apoyan muchísimo, y suscribirse al plan de suscripciones premium, que por $1.99 me apoyarían muchísimo. Pórtense muy bien y pásenla excelente. Que tengan una semana, bueno, donde se cumpla todo y mucho más de lo que esperan.